El taller que desarrollamos en esta oportunidad a través de la CONADI estaba enfocado principalmente a inteligencia artificial y robótica. Incluimos sobre todo lo que está pasando ahora último con inteligencia artificial generativa. Les enseñamos cuáles son las diferencias entre la inteligencia artificial que teníamos antes de que aparecieran estas nuevas técnicas de ChatGPT, por ejemplo, en los procesos de aprendizaje, en la programación de robots. Vimos varios ejercicios de matemática que se podían resolver con ChatGPT y vimos las aplicaciones que tienen para seguir aprendiendo. En robótica, ellos construyeron un robot automóvil, un car robot, y al final utilizaron la tarjeta Microbit. Fue muy fácil para ellos el poder construir el robot con esta tarjeta, a diferencia de cuando se utiliza Arduino, que se requieren más conocimiento de electrónica principalmente. Y finalmente, a través de ChatGPT pudieron programar directamente la tarjeta gracias a que le piden a ChatGPT que construya el código. Lo otro importante fue que utilizamos realidad virtual. Utilizamos gafas de realidad virtual, vimos distintos software de matemática, cómo se podían utilizar para aprender matemática, y nos centramos en uno que es Prisma, para ver cómo podían aprender distintas áreas de las matemáticas, y eso entonces les permite posteriormente saber cómo distintas tecnologías están hoy en día abordando el campo del aprendizaje y principalmente el aprendizaje de las matemáticas, que era lo que buscábamos nosotros. Me siento feliz en participar en este segundo taller. Aprendí muchas cosas que no sabía. El trabajo que hemos realizado en sala me encanta porque conocí como algo nuevo, digamos, porque yo siempre lo veía en la tele o en los comerciales y nunca lo había tenido en mis manos. Me encanta compartir con, digamos, mis compañeros de sala. Los profesores son súper amables, un 7. Todo aquí es súper amable, me encanta. Me gustaría volver a continuar con este tipo de estudios, ya que para mí esto es algo interesante. Cuando mi madre me mencionó algo de temas de robótica y de informática, yo me interesé al tiro porque eso es algo interesante para mí, así que sí, me gustaría continuar con este tipo de estudios. La verdad, eso a mí me ha llamado mucho la atención porque nos ha enseñado a que se pueden utilizar en ocasiones para divertirse y así también como para buscar un modo nuevo de aprender cosas nuevas. Me ha parecido muy interesante el tema de ocupar las gafas de realidad virtual. Lo veía a través de anuncios de televisión y siempre me pareció interesante, y ahora que lo estoy viviendo es como un sueño hecho realidad. Sí, me gustaría seguir estudiando tecnología, pero más asociado a la salud, tal vez tecnología médica, siempre mejorando y ayudando a las personas. Lo que más me ha gustado de este proceso es que cada vez nos van enseñando más cosas. La robótica es lo que más me ha llamado la atención, por el tema de que vamos aprendiendo y nos van enseñando qué tecnología poder usar para poder programarlo. Bueno, le doy gracias a la CONADI por darnos esta segunda oportunidad para poder aprender. Le doy gracias a los monitores, porque ellos han estado con nosotros, nos han apoyado, no la han dejado solos, a los profesores porque han tenido la paciencia de poder estar ahí respondiendo a nuestras preguntas. Bueno, esta experiencia fue muy hermosa, y aprender esto de utilizar las gafas de realidad virtual es muy hermosa y nunca antes la hemos conocido, entonces como primera vez estamos felices de haberlo utilizado y aprender de qué se trata y qué es lo que podemos ver en su entorno. Por último, agradecer a la Universidad del Biobío por la invitación que nos ha hecho, y estamos felices de participar en estos talleres y así también conocer a personas de diferentes lugares. Esperamos seguir participando y aprender más y demostrar nuestras habilidades en las que podemos hacer, y esto nos puede servir en el futuro que se nos viene por delante. Gracias. Como monitora de este programa me he podido dar cuenta de que ha sido una circunstancia súper provechosa para la y los estudiantes. Creo que a comparación del primer año, este año llegaron con una motivación que
que realmente me quedó sorprendida como monitora y como acompañante de este proceso educativo para ellos. Creo que el programa les permite desarrollar diversas habilidades que son sumamente relevantes para el contexto social en el que ellos están inmersos. Y permitirle obviamente este tipo de experiencia genera que ellos tengan una visión mucho más allá de lo que están acostumbrados. Que obviamente que la universidad es una opción para ellos, que son agentes sumamente potenciales dentro de una sociedad y que obviamente si están dispuestos y tienen la motivación, pueden llegar a ser unos agentes sumamente desarrollados, fomentar obviamente sus habilidades y obviamente seguir estudiando el día de mañana en la educación superior.